Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto saludarles nuevamente. Y pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 16 al 20. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 16 al 20. Amén. Voy a darle lectura, hermanos, y vamos a ir estudiando algunos puntos. Amén. La palabra del Señor dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría para entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta noche para pedirle que nos dé sabiduría y entendimiento para poder comprender su palabra, para que esta palabra suya sea sembrada en nuestros corazones y dé el fruto abundante que usted desea para nuestras vidas. La gloria y la honra es para usted siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde la semana pasada, hermanos, ya habíamos iniciado nuestro estudio de este pasaje y veíamos cómo el Señor Jesús, al llamar a estos hombres que se dedicaban a pescar, ese era su oficio, eran pescadores. El Señor Jesús les hace un llamado y les dice: vengan, síganme y yo haré de ustedes pescadores, ¿qué? De hombres. Y reflexionábamos la semana pasada, si ustedes recuerdan, o quienes no estuvieron la semana pasada, reflexionábamos sobre cómo el Señor nos llama también a nuestras vidas, cómo el Señor nos convoca a nosotros también a un cambio de vida. Nos llama también a nosotros a cambiar nuestros estilos de vida, que muchas veces estos estilos de vida tienen que ver con el pecado. Estos estilos de vida tienen que ver con lo que el mundo hace, con lo que el mundo piensa, con lo que el mundo vive, y a veces nosotros también estamos metidos en esas dinámicas del mundo. Porque, hermanos, pues somos pecadores, nos equivocamos, fallamos, pero lo importante es escuchar el llamado, escuchar la voz del Señor Jesús que te dice a ti, que me dice a mí: ven y sígueme. Cambia tu mente, cambia tu forma de vida. Es lo que el Señor Jesús nos dice también a nosotros. Amén. Fíjate qué bonito. Lejos de que el Señor nos excluya por nuestro pecado, el Señor Jesús nos llama a cambiar, nos llama al arrepentimiento. Eso también lo estudiamos semanas atrás. Decíamos cómo el apóstol Pablo retoma esta idea y habla de despojarnos, ¿qué? Del viejo hombre, que está, ¿qué? Viciado. El viejo hombre, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, está viciada. ¿Qué quiere decir que está viciada? Que se equivoca, que falla, que le gusta una situación, ¿cómo decirlo? La mala vida. Fíjense cómo es esto, ¿eh? A la carne le gusta la mala vida. Entonces, el apóstol Pablo
inspirado por Dios, dice, despójate de ese hombre que está viciado. Por nuestros propios medios no podemos. Necesitamos la presencia del Señor Jesús obrando en nuestras vidas. Pero, hermanos, además de esta reflexión que vimos la semana pasada, el día de hoy vamos a reflexionar, a estudiar, a pensar cómo también en este llamado el Señor Jesús está hablando a estos hombres que eran pescadores, los está llamando a ser pescadores, ¿qué? De hombres. Un pescador como lo era Simón, como lo era Juan, como lo era Jacobo, los hijos de Zebedeo, como lo era Andrés. ¿Pescaban para qué? Para vivir. Ese era su modo de vida, esa era su forma de vida, de ganarse la vida. Pero vemos el llamado del Señor Jesús. ¿Para qué? Para convertirlos en qué? En pescadores de hombres. En otras palabras, el Señor Jesús los está convocando, además de un cambio de estilo de vida, los está convocando a qué? A servirle a Él. ¿Sí o no? Los está convocando a ser sus siervos. Eso es lo que les está diciendo. Vengan, síganme y yo los voy a hacer de ustedes siervos. Fíjense ustedes, no siervos en el sentido de que el Señor Jesús ocupara quien lo cargara en sus espaldas o como estos príncipes o reyes que necesitan que alguien les sople con un abanico aire. No, el Señor Jesús no está hablando de esa clase de siervos. El Señor quiere a estos hombres, ¿para qué? Para hacerlos pescadores de hombres, para ponerlos a trabajar en su reino aquí en la tierra. Y hermano, hermana, ese llamado también nosotros lo estamos escuchando. El Señor también a ti y a mí nos llama a ser ¿qué? A ser siervos. Fíjate, primero nos llama a cambiar nuestro estilo de vida, a dejar atrás ese estilo de vida relacionado con el pecado, con el mundo, con las cosas de aquí de la tierra. El Señor Jesús nos dice claramente que esta tierra pasará. Todo lo que tú y yo observamos aquí en la tierra, todo lo que tú y yo tenemos aquí en la tierra, va a pasar tarde o temprano. Incluido, fíjate hermano, incluido tu enfermedad. Va a pasar. Pero también las riquezas de este mundo van a pasar. Entonces, el Señor nos hace un llamado al servicio, pero primero tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. No podemos servir al Señor si seguimos con nuestro estilo de vida de pecado, con nuestro estilo de vida carnal, con nuestro estilo de vida que tiene que ver más bien con el mundo que con Él. Entonces, diríamos que una de las maneras de notar si hemos oído este llamado de parte de Dios y si nuestra vida ha cambiado, es si nosotros le estamos sirviendo a Él. Hazte esa pregunta, hermano, hermana. ¿Le estoy sirviendo al Señor? ¿Mi vida está al servicio del Señor o está a mi servicio? ¿Vivo para mí? ¿Vivo para mis gustos? ¿Vivo para mis placeres? ¿Vivo para mis objetivos? ¿Vivo para mis metas o vivo para el Señor? ¡Wow! ¡Qué fuerte pregunta! Y esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Me incluyo. ¿Para quién estoy viviendo? ¿Para quién está viviendo Alejandro Parra? ¿Para quién está viviendo cada uno de nosotros? ¿Estamos viviendo para nosotros mismos o estamos viviendo para el Señor? Entonces, fíjense, hermanos, qué reflexión tenemos el día de hoy.
En esta nueva vida, la naturaleza, perdón, en esta nueva vida, en esta nueva naturaleza, estamos llamados a servir, a ser también pescadores de hombres. Ya no al servicio de nuestras propias necesidades. Fíjate, estos hombres que recibieron el llamado del Señor ya no iban a trabajar solamente para sí mismos, sino que ahora iban a estar al servicio del Señor que los había llamado. ¡Qué noble! ¡Qué noble! Ahora, mis hermanos, tú dirás, bueno, pues yo no tengo el don de predicar la palabra, hermano, a mí me cuesta mucho trabajo, pues yo veo que el hermano sabe tocar la guitarra, pero pues yo toco el timbre y lo desafino. Entonces, pues yo, ¿cómo le puedo servir al Señor? Hermano, hermana, ¿tú crees que al Señor solo se le puede servir en un púlpito? ¿Tú crees que al Señor solo se le puede servir tocando un instrumento en la iglesia el domingo? No, hermano, esa es una idea de servicio al Señor equivocada. Hay quienes pueden predicar o hay quienes pueden tocar y lejos de servir al Señor, se están sirviendo a sí mismos por la fama. Vean lo que hago, vean cómo me expreso, vean lo que... Y dices, no, ya obtuviste tu recompensa. ¿Querías que la gente te aplaudiera? Esa es tu recompensa. ¿Querías que la gente te reconociera como los fariseos? Dice, ustedes aman orar en las plazas para que la gente los vea y digan, mira, qué piadoso, qué hombre tan santo. Esa es tu recompensa. No, el Señor no nos llama a ese tipo de servicio. ¿Por qué? Porque eso ni siquiera es servicio para el Señor. Te servirás a ti, me serviré a mí. Si yo adopto esa forma de hacer las cosas, no estoy sirviendo al Señor, me estaría sirviendo a mí mismo. Vamos a ver un ejemplo de servicio donde el Señor nos llama a imitarlo a Él. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, versos del 13 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 13, versos del 13 al 17. Vean ustedes, hermanos, qué tremendo ejemplo. Voy a leerlo y les explico lo que está pasando acá. ¿Va? Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo desde el verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Fíjense lo que está pasando aquí, ¿eh? Vamos a ver. El Señor acaba de lavarle los pies a sus discípulos en lo que se conoce como la última cena. Además de estas palabras que nosotros recordamos cuando celebramos la cena del Señor, de esta copa es mi sangre que por vosotros es derramada, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Además de eso, el Señor también en ese momento tomó vamos a decirlo, una cubeta de agua, para que ustedes entiendan, una cubeta de agua, una toalla, y sentó a sus discípulos y uno a uno les lavó los pies. Tú dirás, ¿eso qué tiene que ver o eso qué significa? Mira, la orden del Señor no es que ahorita nos quitemos los zapatos
y nos lavemos los pies. No es precisamente lo que quiere que el Señor, no es precisamente lo que el Señor quiere decirnos que hagamos. Para entender el contexto, fíjate bien, en esas épocas, las personas al viajar o al salir a la calle caminaban. No había transportes como hoy los tenemos. Y pues las personas muchas veces para transportarse, ¿qué hacían? Caminaban. Y entonces como caminaban ciertas distancias, llegaban cansados de sus pies, fatigados de sus pies, enterregados de sus pies, con lodo en sus pies. Y entonces, supongamos que ustedes llegaban a mi casa de un trayecto largo, llegaban, los abrazaba, bienvenido, pásate. Y entonces, si yo contaba con alguien que me apoyara en el servicio de mi casa, le decía, por favor, sírvele lavándole sus pies, por favor. Y entonces esa persona que trabajaba para mí, sentaba a la persona que era mi invitado, le descubría sus pies y le lavaba sus pies. Imagínate, después de un camino, que llegues a un lugar y te reciban con un lavado de pies. Era una forma de atender a las personas. Era una forma de servir a las personas. Era una manera en que los dueños de las casas recibían a sus invitados para hacerles saber que eran bienvenidos. Ahora, lo interesante es que esto no lo hacía el dueño de la casa. ¿Quién lo hacía? El sirviente, el siervo, el que estaba al servicio de esa casa. Era una labor que, bueno, el señor de la casa pues no se iba a poner a hacerlo. Para eso pagaba a alguien. El Señor toma esa idea y trata a sus discípulos como si Él fuera el siervo y como si ellos fueran los invitados. Y se pone a lavar uno a uno sus pies. Los discípulos, el apóstol Pedro, ustedes lo han leído, le dice, no, tú a mí no me vas a lavar los pies, porque Pedro sabía de qué se trataba. Es decir, esto es un acto de casi como de, te estás humillando, Señor. Yo no voy a permitir que tú te humilles delante de mí. Entonces el Señor Jesús le dice, mira, si yo no te hago eso, no tendrás parte conmigo. El Señor Jesús, siendo el Señor, dice aquí el verso 13, fíjate lo que dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Fíjate, vamos a hacer una pausa y vamos a ir a Filipenses. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Amén. Filipenses capítulo 2. Verso 5 al 11. Fíjate nada más, es hermoso lo que está escrito aquí. Hermoso. Toma en tu mente la imagen del Señor Jesús lavando los pies de sus discípulos, haciendo lo que un siervo haría. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo con respecto al Señor Jesús. Filipenses, capítulo 2. Amén. Versos del 5 al 11. Le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, el sentir del Señor Jesús es lo que aquí tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál fue su sentir de siervo?
de servicio. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por eso el Señor Jesús cuando les dice, ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy. Pero el ser Señor y Maestro, es más, el ser Dios en la tierra, no le impidió al Señor Jesús servir. Fíjate, dice aquí, vuelvo a repetirlo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué nos decía el apóstol Pablo el domingo pasado cuando leíamos, despojaos qué? Del viejo hombre. El Señor Jesús no se despojó de su viejo hombre porque Él no tiene esa necesidad, pero sí se despojó momentáneamente de esa gloria celestial. Dice aquí la escritura, se despojó a sí mismo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo, dice la escritura. Tomando forma de ¿qué? De siervo. Fíjate lo que dice ahí. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. El Dios creador del universo. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Un día tomó la decisión de despojarse a sí mismo. Meterse en un cuerpo tan vil como el tuyo y como el mío. Tan vulnerable como el tuyo y como el mío. Tan débil como el tuyo y como el mío. Fíjate. Fíjate. Hecho semejante que a los hombres. ¿Hasta dónde llegó? Y estando en la condición de hombre que se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él. Él se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, retomemos Juan capítulo 13, verso 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. O sea, el Señor sabe quién es. Los discípulos sabían a estas alturas de la historia de los evangelios, ellos ya sabían quién era Jesús. Ellos ya habían entendido que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. A ellos ya les había quedado claro. Y entonces, fíjense la enseñanza aquí. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. En otras palabras, parafraseando, haciendo una paráfrasis. Si yo, siendo el Señor, el Dios creador de los cielos y la tierra, el verbo hecho carne, el verbo encarnado, si yo, siendo que es quien soy, hago esto con ustedes, ustedes, con mucho mayor razón. Ah, qué tremendo. ¿De dónde la jactancia del ser humano? Para que le sirvan. Hermanos, entre nosotros los creyentes no cabe el orgullo. No cabe. Ese orgullo de decir, lo voy a decir en primera persona, pues como yo aquí soy el pastor, pues ustedes me tienen que servir. Así es que cuando haya la convivencia de Navidad, ¿a quién va a ser el primero que van a servir? Pues al pastor, porque él es el pastor.
El pastor no puede poner sillas, no puede barrer, no puede trapear porque es pastor. La escritura nos dice otra cosa. Es más, tengo que ser ejemplo para ustedes. Si no lo soy, hermanos, tengo que ser ejemplo para ustedes de servicio. ¿Por qué? Porque estamos llamados a servir. Y si yo agarro la escoba y agarro el trapeador y sacudo y muevo y acomodo, pues, ¿qué crees? Con mucho mayor razón tú también. Porque si yo, siendo el pastor de la iglesia, hago tal o cual cosa, pues tu hermano también. Parafraseando lo que dice el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús no piensa en su iglesia, no está pensando en su iglesia en una jerarquía. Él no está hablando, él no está pensando en jerarquías. Eso es del hombre, eso es del ser humano. Él no está pensando en un papa, él no está pensando en un arzobispo, en un obispo, en un cardenal. Él no está pensando en esas cosas. Eso es algo que el hombre inventó. En su naturaleza carnal, eso inventó. Y entonces, por eso hoy, por ejemplo, tenemos estas frases acuñadas, ¿verdad? Cuando le sirven un plato así, una vianda tremenda, un comidón, que dicen, hay una frase que yo he escuchado, a lo mejor tú también la has escuchado, que dicen, bocado di cardinale. ¿No lo has escuchado? ¿Qué quiere decir? Irá, como los cardenales comen. Ah, viandas tremendas. Mi hermano, el Señor Jesús no llamó a sus siervos a que tuvieran este tipo de banquetes, este tipo de lujos. Digo, qué bueno, si en la vida Dios te bendice con eso, pues gloria al Señor, pero ese no es el fin. Si en algún momento, imagínate tú, que pudiéramos viajar en el tiempo y que viajáramos a la época del Señor Jesús y que pudiéramos ver su ministerio aquí en la tierra, hermano, hermana, nos llevaríamos una grande sorpresa. Porque la escritura nos enseña claramente cuando le dice a alguien, Señor, yo te voy a seguir. Dice, pues vente, nada más que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. O sea, no hay lana, ¿eh? O sea, si tú quieres seguirme, aquí no se trata de bienes materiales ni de riquezas materiales. Al contrario, el Señor Jesús, ¿a qué nos llama? Dice, haz tesoros ¿dónde? Ahora, quiero hacer un paréntesis. Eso no significa que dejes de trabajar para sostener a tu familia. Porque también el apóstol Pablo dice que el que no trabaja y el que no sostiene a su familia es peor que ¿qué? Que un incrédulo. El Señor Jesús está hablando de que nosotros tenemos que servirle a Él, no por un interés económico, sino por amor. Servimos por amor, no por dinero. Por eso hoy en día, hermanos, sobre todo en esta parte del mundo occidental, el ser pastor es una profesión que muy pocas personas eligen, porque pues no hay lana. Y luego, pues si te manda tu cofradía de iglesias, tu alianza de iglesias, te manda acá a Tlaquepaque, pues menos. Todavía si te mandan allá para la zona poniente de la ciudad, a iglesias así, a iglesias donde, fíjense, hermanos, hay iglesias donde hay estacionamiento, carrazos, ¿sí? Luego la iglesia tiene una cafetería ahí adentro, luego tienen souvenirs. Ay, mira qué bonita camisa, 200 pesotes, y bueno,
O sea, eso es otro, hay ballet parking. Hermanos, yo aquí pongo mi camarita. No, no, hermanos, son estudios, aparecen escenarios de teatro o de televisión. Es otro esquema. Y digo, no estoy diciendo que esté mal, yo nada más digo, el Señor Jesús, su ministerio fue a ras de tierra, hablando a las personas, y a veces nosotros malinterpretamos el servicio. Imagínense si yo pudiera pensar que lo que estamos haciendo aquí no es servir al Señor, porque pues no tenemos, pues, ¿qué les digo? Ustedes conocen la iglesia. No hay alfombra, las sillas pues no son las más cómodas posibles, no hay aire acondicionado, no tengo mi silla pastoral, ¿verdad? Como si fuera, no, es que de veras, hermano. Ahora, tú podrás decir, hermano, pero entonces yo, ama de casa, mi esposo, mis hijos, mis hijas, ¿cómo yo puedo servir al Señor? ¿Se podrá servir al Señor? Fíjate, vamos a ir a Efesios, amén, a Efesios. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Efesio, de Éfeso. Siervos, ¿quiénes son siervos aquí? Pues te habla a ti y a mí, hermano. Siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, ¿con qué? Con sencillez de corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo. Mira, cuando te hable tu patrón, cuando te hable tu patrona, tú no digas, me está hablando esta señora que se cree que me está humillando. No, tú piensa, yo estoy sirviendo al Señor. Ella no lo sabe. Ella no lo sabe. Tu patrón, tu jefe inmediato, tú debes de tratarlo como si el Señor te estuviera ordenando lo que vas a hacer. Ahora, obviamente, hay cosas que si son fuera de la voluntad del Señor, pues si tu patrón te dice, ve y aviéntate allá al carro, no, ¿qué pasó, verdad? No. Esto se trata en el contexto de nuestras labores cotidianas. En el contexto de que tú a veces o yo vemos a nuestros jefes superiores y vemos, dije un pleonasmo, ¿verdad? Porque nuestros jefes no pueden ser inferiores, ¿verdad? Si es nuestro jefe, es nuestro superior. Ajá. A veces vemos a nuestros jefes y los vemos con todos los errores que tienen, porque los tienen, porque también son personas como tú y como yo. Pero fíjate, la escritura dice, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, haz tu chamba, porque tú le vas a dar cuentas a Dios de tu chamba. Si tu patrón es buen patrón o es mal patrón, a él le va a dar cuentas a Dios. Pero tú haz tu chamba. No es fácil porque a veces nos tocan patrones o jefes que dicen, no, híjoles, pero acuérdate, tú estás llamado a ser ¿qué? Siervo. Y hermano, hagas lo que hagas, fíjate bien, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, así sea barrer, trapear, cocinar, así sea la actividad que sea, tú debes de hacerla. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el verso 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Fíjate, es bien fácil agradar a tus patrones, pues los puedes engañar. ¿Puedes engañar a tu patrón? Pues sí, si te pones listo, sí lo puedes engañar. Simulas. Ahí viene el patrón, corre.
como que estás haciendo. Y ya se va el patrón, le vaya bien y ya. Nos sentamos al celular y ya pasa el tiempo. O sea, sí es la carne humana, ¿va? Yo acá en mi escuela, ¿va? Ahí viene el director, corre, ya se fue el director, ya todo el mundo se relaja, ¿va? Ahí viene el supervisor, todos firmes. Ya se va el supervisor y ya todo el mundo se relaja y hace como hace siempre. Pero tú y yo, que somos llamados a ser siervos, dice la escritura que no tenemos que servir al ojo como los que agradan a los hombres, sino como ¿qué? Como siervos de quién? De Cristo. Te pregunto, hermano, ¿tú puedes engañar al Señor? No. No lo podemos engañar, mira, porque Él nos ve, pero sobre todo Él conoce nuestro corazón. O sea, está aquí adentro y Él conoce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y sabe si estamos simulando, si estamos fingiendo o si de verdad estamos haciendo las cosas bien. Ay, ahí vienen los hermanos. Voy a agarrar la escoba como para que vean que estoy barriendo. Hermano, déjame le ayudo. Ay, toma, hermana, gracias. O sea, estoy simulando, ¿verdad? Pero el Señor sabe a qué horas llego y Él sabe lo que hago y también sabe lo que no hago. O sea, no podemos engañar al Señor. A los hombres sí, por eso yo decía, ¿podemos engañar? Sí. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, no le hagamos así. No como el mundo hace. ¿Eso quién lo hace? El mundo. El mundo eso hace. Mira, el Señor lo que quiere decirnos es de esta forma las cosas. Fíjate bien. Dios quiera que en nuestras vidas Dios nos permita mejorar nuestras condiciones laborales. Para que cuando llegues con tu patrón le digas, muchas gracias, le agradezco todo el tiempo que me dio trabajo, le agradezco infinitamente todo lo que usted me apoyó, pero me tengo que ir porque tengo que hacer tal o tal o tal. Y que te digan, no, no te vayas, te aumento de esto, del otro. ¿Sabes qué? Te están valorando. Porque saben, fíjate bien que saben, ¿eh? Saben que no van a encontrar a nadie como tú. Cuando un patrón no te deja ir, es porque sabe de la calidad y de la excelencia de tu trabajo. ¿Sí? ¿A qué diferencia es que cuando llegas y dices, pues ya me voy porque ándale pues que te va bien, fírmale el contrato que te va bien, adiós tu finiquito, ándale, gloria al Señor, qué bueno que se fue este muchacho porque no hombre, nomás puras pérdidas con esta criatura, ¿verdad? Y ándale, no, que te vaya bien, que te vaya bien, ya es más, vete ahorita, toma, te doy tu finiquito, fírmame y ya que te vaya. ¿Cuánto quieres? Vámonos, ¿verdad? O sea, sí, te pago el Uber, lo que sea, pero ya, que te vaya bien, gracias, qué bueno, Dios, gracias. Pero qué diferencia es cuando dicen, no, no te vayas, no, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? De eso se trata. Si tú y yo servimos al Señor en lo que hagamos, Mira, en mi escuela, a ver si mis compañeras lo ven en el video o no. En mi escuela a mí me gusta servir café, hacer café. Y entonces llego, preparo el cafecito y cuando estoy sirviendo el café, estoy orando al Señor y digo, Señor, bendice este café. Que sepa bien bueno, bien sabroso. Y entonces ya lo preparo, yo pues ya hice una pequeña oración y ya me voy y ya. Y luego al rato veo que ya está el café. Y luego ya llegan a servirse los maestros
y dicen, ah, qué rico te quedó el café hoy. Yo digo, pues, gloria al Señor, porque no se dan cuenta que están bebiendo café celestial, café bendecido. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que trabajar así. Imagínate que llegues a tu trabajo de malas. Y yo digo, sí, hay veces que nos levantamos con cosas, ¿no? Pero hay que ponerlas delante del Señor porque tener trabajo, hermano, es una bendición. Si tú reniegas de tu trabajo, estás renegando de la bendición que Dios te está dando. Ahora, si tienes problemas en tu trabajo, ponlo en oración y Dios va a obrar. Pero ese trabajo es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios te bendice, te provee de ahí. Entonces, tú puedes servir al Señor en donde estés. ¿Cómo? Haciendo las cosas para Él. Mira, para mis hermanas que cocinan, si te dicen, oye, queremos que nos hagas una cena, ustedes háganla como si fuera a ir el Señor Jesucristo a cenar. De ese nivel, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando doy cursos, hermanos, de verdad, yo le pido a Dios que me ayude. El Señor, ayúdame para que los maestros que me van a escuchar salgan bendecidos. O sea, para que, para que me recomienden. Y luego, fíjense, y luego un día, lo voy a decir para honra y gloria del Señor. Un día fui a dar un curso allá para Catlán de Juárez. Y luego ya, no, es que terminamos una primer parte y luego desayunamos. Y ya estamos desayunando y luego le hago una pregunta a una maestra o a un maestro, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le ha parecido? No, dice, es que me parece, dice, es que usted explica muy bien. Dice, no sé, tiene un algo. Y la maestra que me invitó sabe que soy pastor. Y estaba conmigo aquí la maestra a un lado. Y le dice, pues diles lo que te dedicas. Diles lo que haces los domingos. Y ya me río. Le digo, es que también soy pastor en una iglesia cristiana. Ah, pues por eso. ¿Verdad? Es decir, hermanos, cuando nosotros servimos al Señor, se va a notar en lo que hagamos. Si barres, se va a notar. Claro, no somos perfectos, nos podemos equivocar. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de cómo el Señor, cuando tú le sirves y cuando tú decides, asumes tu papel de siervo, tú dices, Señor, te sirvo, se va a notar. Se va a notar. Es correcto. Entonces, hermanos, el Señor no nos llama a estar en una condición de privilegio, de sírvanme porque yo aquí. No, 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 no. El mismo Señor, siendo el Señor, siendo igual a Dios, dice la Escritura. No, no, no escatimó. Hace muchos años, ya para cerrar, hace muchos años conocí una persona que servía, entre comillas, en la iglesia como músico. Un dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Porque llegaba tarde, pero cuando él llegaba, él quería que ya estuviera instalado su instrumento. Y un día hablé por teléfono con él y le digo, oye, fulano, no es posible que seas del equipo de la alabanza y llegues
justo a la hora. Y luego llegas y te enojas porque no está montado tu instrumento. Tienes que llegar por lo menos 30 minutos para que instales tu equipo. ¿Qué creen que me respondió? Me dejó sin palabras. Me dice, no, pastor, yo soy músico. Yo no voy a cargar las cosas. Los músicos no cargan sus instrumentos. Yo dije, ándele pues. De ese nivel. Hermanos, entre nosotros, como creyentes en Cristo, nos debe de caracterizar, entre otras cosas, una actitud de humildad y de servicio. Una actitud de un corazón que sirve. Porque no le está sirviendo al que está a tu lado, no le está sirviendo a esa persona. Póntelo en tu mente, en tu corazón. Tú le estás sirviendo ¿a quién? Al Señor. Cuando yo estuve enfermo, dice el Señor Jesús, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, me asistieron. Cuando tuve hambre, me dieron. Cuando tuve sed, me dieron un vaso de agua. Y le dicen, Señor, pero nosotros, ¿cuándo? Cuando lo hiciste con tu hermano, lo estaba haciendo conmigo. Fíjate qué tremendo. Entonces, mi hermano, si usted está trabajando en servicio al público, mire con una sonrisa. Pase, bienvenido, ¿en qué le puedo servir? Porque está sirviendo ¿a quién? Al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos enseñas que tenemos